Hola a todos y todas. Vamos a partir a las 12:05, así que vamos a dar unos minutos para que se conecten las personas que están entrando. Ya, siendo las 12:05, vamos a dar inicio a este nuevo webinar. Vamos a ir bajando la música, ahí. Clau Sáez. Vamos a dar la bienvenida a todos y todas quienes se han conectado para participar en este nuevo webinar de preguntas y respuestas sobre la ley 21.015. Soy Daniela Valdebenito, directora del área de empresas de la Fundación Contrabajo, y hoy estaré moderando este último webinar de este año sobre preguntas y respuestas de la ley. Recuerden que las empresas tienen plazo hasta el 31 de enero del 2023 para realizar la comunicación electrónica y hasta el 30 de diciembre para realizar donaciones. En este webinar revisaremos información sobre cumplimiento a través de contratación directa, medidas alternativas, tipificadores asociados a la ley del gestor, entre otros. En Fundación Contrabajo acompañamos procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en las empresas a través de nuestro programa Confuturo, y estamos recibiendo permanentemente consultas sobre donaciones y servicios a empresas. Creamos este webinar con el objetivo de entregarles información que les pueda ayudar a realizar procesos de inclusión y particularmente en el cumplimiento correcto de la ley 21.015. Vamos a dividir esta actividad en dos partes. La primera corresponde a la presentación que realizará nuestra directora del área de estudios e incidencia, Claudia Sáez, y nuestro abogado, Juan Pablo Castillo. Y en la segunda parte de esta actividad tendremos un espacio para responder a sus preguntas, para lo que les pido puedan escribirlas en el chat durante la presentación. Luego les iré dando la palabra para que puedan plantear sus preguntas por micrófono o a través del chat. Damos entonces la bienvenida a Claudia y a Juan Pablo. Les pido que mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esperamos resolver en esta sesión las consultas que tengan en relación al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. Veamos
brevemente cuáles son los contenidos que vamos a abordar en esta sesión. Discapacidad en Chile, entender brevemente en qué consiste la discapacidad o qué se entiende bajo el paradigma del modelo social, la discapacidad, qué exige la ley de inclusión laboral, qué son las razones fundadas, y cuándo podemos utilizar medidas de cumplimiento alternativo, cómo se acredita el cumplimiento de la ley de inclusión, y finalmente vamos a revisar con algunas tablas algunos ejemplos del cálculo del 1%, considerando que a partir del año 2022 la manera en cómo se calcula la cuota se modificó, y lo mismo con lo que corresponde al cumplimiento alternativo de la donación. Comencemos. Bueno, primero que todo, muy brevemente, nosotros como Fundación Con Trabajo, lo que nos mueve y lo que nos motiva es trabajar para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias mediante la incorporación al mercado regular de trabajo. Lo que principalmente buscamos es no solamente realizar inclusión, sino que estas inclusiones sean sostenibles en el tiempo, que es la gran problemática que en la actualidad tienen los procesos de inclusión laboral en nuestro país. Primero que todo, ¿qué es la discapacidad y qué vamos a entender por discapacidad? Desde Fundación Con Trabajo nosotros nos basamos en el enfoque del modelo social correspondiente a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Por lo tanto, en la actualidad, ¿qué entendemos por discapacidad? Que es la interrelación que se da entre los déficits de las personas. Todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, seres humanos, tenemos déficit. Esta interrelación con las barreras del entorno, ya sean físicas o actitudinales, los mitos, los prejuicios que tenemos en relación a las personas con discapacidad, esta interrelación entre estos dos factores lo que genera es una restricción de la participación y lo que actualmente nosotros conocemos como discapacidad. Dicho esto, ¿qué sabemos de discapacidad en nuestro país? Sabemos que, de acuerdo a la índice del año 2015, en nuestro país el 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad, por lo tanto estamos hablando de 2.800.000 personas aproximadamente. De estas 2.800.000 personas, la mitad, el 50%, pertenece a los quintiles 1 y 2. Por lo tanto, estamos hablando de la población en situación de vulnerabilidad más grande de nuestro país. Por eso es que el Estado tiene que realizar medidas específicas para promover la inclusión y la participación laboral efectiva. ¿Qué es lo que sabemos de la ley de inclusión? Por lo menos las cifras hasta el mes de octubre, que es lo que la Dirección del Trabajo ha publicado, que más de 79.000 personas con discapacidad se han incorporado al mercado regular de trabajo. Sin embargo, un poco más de 46.000 de ellas mantienen sus contratos vigentes. Ahí vamos de nuevo a la problemática, y las cifras nos hablan de los problemas de sostenibilidad en los procesos de inclusión y que las relaciones laborales no son sostenibles en el tiempo. ¿Y a dónde deberíamos apuntar? Deberíamos apuntar a lo que hacen los países de la OCDE, que es lo que nosotros siempre miramos como Estado. Y en los países de la OCDE, más del 55% de ellos, su cuota de inclusión es de un 4%. Actualmente se discute en nuestro país, está en su segundo trámite constitucional, un proyecto de ley que pretende aumentar el guarismo o aumentar la cuota de un 1 a un 2%. Se espera que este proyecto se discuta entre las próximas semanas, y lo más probable es que ya, si no alcanza a ser discutido y aprobado a finales de este año, podría hacerlo a principios del próximo año. Por lo tanto, ahí se esperaría que la cuota aumentara un 2% a partir del año 2025. Por lo tanto, es fundamental que las empresas trabajen y dediquen esfuerzos para promover la sostenibilidad de los procesos, más que simplemente hacer solo inclusiones y repetir las inclusiones si es que estas van fallando. Bien, pasemos de lleno a la ley de inclusión laboral. ¿Qué exige la ley de inclusión laboral? Que todas aquellas empresas con 100 o más trabajadores reserven el 1% de su plantilla de trabajadores dirigidas a personas con discapacidad. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener las personas con discapacidad que van a ser inscritas bajo la ley de inclusión laboral? Contar con una calificación y certificación de la COMPIN, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, lo que nosotros conocemos coloquialmente como la credencial de discapacidad, o ser una persona o pueden ser también tener el mismo requisito, o contar con una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Perfecto.
Entonces, quisimos agregar este pantallazo porque en ocasiones las empresas se confunden dónde nosotros tenemos que hacer esta incorporación del trabajador o la trabajadora con discapacidad. En el portal de la Dirección del Trabajo hay un icono que nos lleva a Inclusión Laboral, Ley 21.015, y cuando ustedes realizan el doble clic, tienen que informar y hacer todo el proceso que corresponde a la contratación de la persona con discapacidad, que no debe ser más allá de 2 semanas desde que se ha celebrado el contrato. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no puede cumplir con la exigencia legal? Si nosotros hacemos un recorrido en relación a la ley de inclusión, cuando esta empieza efectivamente a funcionar en abril del año 2018, se le permitió a las empresas durante 2 años poder realizar un cumplimiento alternativo sin contar con razones fundadas. Vamos a ver más adelante qué son las razones fundadas. Sin embargo, desde abril de 2020, toda aquella empresa que no pueda hacer contratación directa de las personas con discapacidad, para realizar cumplimiento alternativo debe contar con razones fundadas. ¿Cuáles son las razones fundadas? La ley reconoce 2. Aquellas derivadas de las funciones que desarrolla la empresa y la falta de postulantes en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. Para aludir razones fundadas, la empresa debe constatar al menos una de las que están aquí. Veamos en qué consiste las razones fundadas que derivan de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. Lo que implica directamente es que el proceso productivo que la empresa realiza no permite que una persona con discapacidad participe de estas labores. Sin embargo, se trata de una razón fundada muy compleja de esgrimir, porque la verdad es que cualquier empresa, ni por más tecnológica o especializada que ésta sea, siempre va a requerir algún personal de apoyo, administrativo, etcétera, que sí pueda realizar funciones dentro de la organización. Bueno, lo que dicen los dictámenes que están acá, que son los que luego realizan la bajada de la norma, dicen que el proceso productivo efectivamente no debe ser desarrollado por una persona con discapacidad. Y en los últimos dictámenes que fueron aclarando y dándole un poquito más de luces a las empresas de cómo esgrimir esta razón fundada, se establece que la calificación de esta naturaleza es de competencia de los organismos administradores del seguro obligatorio. Esto desde hace un tiempo, es decir, ustedes como empresa, si es que quieren esgrimir esta razón, podrían solicitarle a la mutual o al IPS, si es que corresponde, que realice un informe donde certifique o establezca que la naturaleza de las funciones de la empresa impide que una persona con discapacidad lo pueda desarrollar. Al mismo tiempo, también el Departamento de Prevención de Riesgos puede hacer este informe aludiendo a esta razón fundada. Sin embargo, es muy importante tener presente que la Dirección del Trabajo es la entidad que tiene la última palabra y que va a determinar si este informe es o no es válido al momento de realizar la fiscalización. Así que lo que pueden hacer las empresas efectivamente es exprimir esta razón fundada, que es muy compleja y que efectivamente sea considerada válida, y tener la documentación en caso de ser fiscalizados, y la Dirección de Trabajo en su momento determinará si es que esto es válido o no. Por otro lado, la segunda razón fundada, que es la más utilizada, corresponde a la falta de postulantes en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. ¿Esto qué implica? Que la empresa realice la publicación de estas ofertas en el ordinario, que en realidad el ordinario se caracteriza porque ratifica ya ciertas interpretaciones que la misma Dirección del Trabajo ha realizado. Dice que la oferta no puede ser realizada con escasa anticipación y haber sido publicada brevemente. A nosotros, a mí en particular, esta razón fundada, o sea, este argumento no me da ninguna claridad, sigue siendo bastante ambiguo, y en ese sentido no podemos establecer una fecha tope o una fecha, un límite en el que la oferta sea publicada y la duración. La recomendación que nosotros les damos a las empresas en general es que la oferta dirigida o en la que puede estar abierta a personas con discapacidad, o en la que además se publique que se van a abrir todas aquellas ajustes para que cualquier persona pueda participar en ellas, esté publicada en la misma cantidad de tiempo que cualquier otra oferta laboral. Ahora, también la Dirección del Trabajo se ha pronunciado en relación a dónde realizar las publicaciones.
Siempre se mencionaba, y desde el comienzo la ley mencionó la Bolsa Nacional de Empleo para realizar la publicación de la oferta laboral. ¿Por qué? Porque la Bolsa Nacional de Empleo entrega un tipo de voucher que acredita el tiempo, la publicación que se ha hecho de la oferta laboral. Sin embargo, ustedes como empresa pueden realizar esta publicación en cualquier medio que ustedes determinen. En LinkedIn, Laborum, cualquier tipo de plataforma, redes sociales, si es que quieren televisión, radio, prensa, etc. Pueden utilizar todos aquellos canales que ustedes estimen necesarios, que ustedes estimen convenientes. Lo importante es que ustedes cuenten con el registro y cuenten con toda aquella documentación que al momento de la fiscalización puedan tener como respaldo que realizaron las ofertas laborales. Ahora, ¿cuáles son las medidas alternativas para la ejecución de la ley de inclusión? Ahí le vamos a pedir a Juan Pablo que nos explique esta parte de la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Castillo, abogado de Fundación Con Trabajo, y como Clau me dio el pase, vamos a hablar a continuación de lo que son las medidas de ejecución alternativa, que primero que todo entendámoslas como la puerta de entrada para poder, las razones fundadas son la puerta de entrada para poder proceder a las medidas de ejecución alternativa. De acuerdo a la normativa de inclusión laboral, nos encontramos con dos medidas alternativas de ejecución, en este caso, que son la tercerización y por otro lado la donación. Respecto de la tercerización, es la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. En cuanto a la donación, es efectuar donaciones en dinero, eso es importante tenerlo presente, no en especies, a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que se encuentren acreditadas en el registro del Ministerio de Desarrollo Social. Por ende, no se puede donar a cualquier institución, son aquellas que están visadas por el Ministerio de Desarrollo Social para ser donatarias de la Ley 21.015. Comencemos con la tercerización. Como señalaba anteriormente, la tercerización consiste en la celebración de contratos de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Y para estos efectos necesitamos entender dos ecuaciones para poder entender cuándo computamos las personas con discapacidad de esta empresa a la cual la principal contrata los servicios. Entonces, tenemos que, por un lado, se tiene que considerar la cantidad de trabajadores correspondiente al 1% que la empresa, mi empresa en este caso, tendría que cumplir. Eso se multiplicaría por 2 ingresos mínimos mensuales y eso nos daría el monto mensual de los contratos al cual el monto debía acceder. ¿Por qué hablamos de monto mensual? Porque si bien la ley habla de 24 ingresos mínimos mensuales para efectos de contabilizar estos contratos, también a través de los dictámenes se ha determinado que esta cifra se puede ir prorrateando o ir proporcionalizando de acuerdo a los contratos según la duración de los mismos, etc. Teniendo esta premisa presente, vamos a considerar la segunda ecuación. Esta ecuación dice cómo contabilizamos los trabajadores de aquella empresa a la cual nosotros como principal solicitamos estos servicios. Entonces, tenemos que, en primer lugar, la cantidad de los trabajadores de mi empresa bajo ley de inclusión se sumarán a la cantidad de trabajadores contratados por esta empresa a la cual le solicitamos o contratamos sus servicios. La sumatoria de ambas nos tiene que dar el cumplimiento de nuestro 1%. Esa es la fórmula. En el caso de que falte cumplir, podemos hablar de un cumplimiento mixto que a continuación continuaremos con lo que serían las donaciones para entender esta figura del cumplimiento mixto. Entonces, tenemos, si puedes volver a la anterior, por favor. Como señalaba anteriormente, la donación, ahora en esta sede de donación, es la celebración o la efectuar donaciones a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. Por eso hablaba del banco de proyectos que están visados por el Ministerio de Desarrollo Social, porque
reitero, no es cualquier proyecto al cual uno le puede donar, sino que tiene que estar visado por el Ministerio de Desarrollo Social. Teniendo presente esto, podemos ahora hablar de el monto para que se entienda esta ejecución alternativa como equivalente a la contratación directa de personas con discapacidad. Entonces tenemos que el monto de esta ejecución alternativa tiene que ser mayor o igual a 2 ingresos mínimos mensuales por trabajador no contratado en cada mes que debió cumplir el 1%. En este caso, la cifra 2 se multiplica por los 400.000 pesos, que es el monto, digamos, el monto legal establecido para el sueldo mínimo a diciembre del año 22. Eso es sumamente importante tenerlo presente, porque muchas empresas cuando hacen los cálculos consideran según el mes. Entonces, en enero hubo un sueldo mínimo y en diciembre es otro sueldo mínimo. Lo que se tiene que considerar en este caso es siempre el sueldo mínimo del último mes del año. Además, otra pregunta sumamente frecuente es si estas donaciones que se realizan bajo la ley 21.015 otorgan beneficios tributarios. Y a diferencia de lo que sucede con la ley 19.885 o bien con la nueva ley 21.440, estas donaciones no otorgan un beneficio tributario, sino que se entienden como un gasto necesario para producir la renta, de acuerdo a lo establecido en la propia ley de la renta, que es el decreto ley 824. Entonces eso también es un punto sumamente presente. Es un gasto necesario para producir la renta y no genera un crédito tributario. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se acredita el cumplimiento de la ley de inclusión laboral? A través de la famosa y sumamente importante para efectos de la ley de inclusión, la comunicación electrónica. En esta comunicación electrónica, ¿qué debe indicar la empresa? Tiene que indicar, digamos, tanto el cumplimiento directo como también las medidas alternativas y también, en el caso de aducir las medidas alternativas, la razón fundada invocada para que ésta sea procedente y además deben contar con los mecanismos de prueba para acreditar dicha razón fundada. Cuando se tiene que realizar esta comunicación electrónica es durante el próximo mes, en enero de cada año. Entonces, en enero, el mes próximo, ustedes van a reportar todo lo relativo al cumplimiento durante este año. Entonces, debe quedar presente que es única y exclusivamente el mes de enero para realizar la comunicación electrónica. No se puede hacer en febrero, en marzo, no. La Dirección del Trabajo ha sido sumamente taxativa al respecto, al señalar que es solamente en el mes de enero que la comunicación electrónica se puede desarrollar. Entonces, a modo de resumen, en el lado derecho encontramos esta gráfica donde nos señala que la comunicación electrónica que desarrolla la empresa debe realizar nuevamente esta comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, donde debe informar la dotación anual, el promedio anual de trabajadores informado, digamos en el año 21, que después Clau explicará por qué es importante esta cifra, la cantidad de personas con discapacidad contratadas por aquella empresa, las razones fundadas que habilitan, digamos, el cumplimiento alternativo, y finalmente los datos de la entidad donataria o los contratos celebrados de prestación de servicios vía tercerización. Ahora, brevemente expondremos cómo ha sido, de acuerdo al manual de la Dirección del Trabajo, el reporte de las razones fundadas en este caso. Es a través de este banner donde consultan, ¿existen razones fundadas, sí o no? En este caso sí, se va a desplegar la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. De acuerdo al último digamos, el manual que emitió la Dirección del Trabajo, si pueden poner en silencio, por favor. Gracias. Cuando existen razones fundadas, como señalaba anteriormente, existen 2 categorías. Entonces, cuando existe la naturaleza de las funciones, se despliega este cuadro para escribir vía texto. Es nada más que eso. No hay más de acuerdo al último manual de la Dirección del Trabajo respecto a la ley de inclusión. Respecto de la falta de personas interesadas en la oferta de trabajo, aquí se hace una distinción respecto de la Bolsa Nacional de Empleo, que como señalaba Clau anteriormente, genera un
certificado o un voucher que ahí, de acuerdo a esta información, ustedes tienen que completar. Siguiente, por favor. Si ustedes hicieron por otra vía, la Dirección del Trabajo cuenta con un formulario de registro en formato Excel, el cual ustedes descargan, completan y luego ustedes suben en el seleccionar archivo que ahí aparece, y esa es la forma en que se acreditaría cuando es por otras vías. Finalmente, respecto de las medidas alternativas de cumplimiento, de acuerdo al manual de la Dirección del Trabajo, nos señala que en este caso sí o no se utilizaron las medidas alternativas de cumplimiento. En este caso, bueno, parece que es un poco contradictorio lo que aparece en la imagen, pero debiese decir un sí para poder proceder a las medidas alternativas de cumplimiento. Dichas medidas alternativas de cumplimiento son la celebración de los contratos de prestación de servicio o bien con empresas de servicios transitorios y posteriormente las donaciones en dinero. Finalmente aparece una declaración jurada porque esto en la comunicación electrónica hace las veces hace la fe de que se realizó este instrumento y no puede ser adulterado porque podría entenderse como un delito. Así que eso es importante tenerlo presente. Eso claro. Finalmente, ¿cómo son las infracciones ante el incumplimiento? La normativa de inclusión laboral nos reconduce a la norma genérica establecida en el Código del Trabajo en el artículo 506. Y la distinción que se tiene que hacer, en primer lugar, es entre el tamaño de las empresas. En primer lugar, la normativa nos señala de 50 a 199 trabajadores, que para efectos prácticos de la ley de inclusión consideramos desde los 100 a los 199 trabajadores. En ese caso, cada multa por el hecho tipificado que se comete la infracción puede llegar hasta 40 unidades tributarias mensuales. En el caso de las grandes empresas, estas pueden llegar, las grandes empresas que son de 200 o más trabajadores, las multas pueden llegar por hasta 60 unidades tributarias mensuales. Eso. Ya. Muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros ahora vamos a seguir con la información para calcular la reserva legal del 1%. Primero que todo, ¿qué necesitamos tener a mano? ¿Qué datos necesitamos saber? La dotación mensual de trabajadores al último día hábil de cada mes. Eso es muy importante. Siempre se contabilizan los trabajadores al último día hábil de cada mes. Por otro lado, si es que la empresa efectivamente ha contratado personas con discapacidad, la dotación mensual de trabajadores trabajadores con discapacidad, pero aquí se contabiliza de manera diferente. Él o la trabajadora con discapacidad debe estar contratada desde el primer día hábil del mes. Si esto no es así, por ejemplo, la persona es contratada un día 15 del mes, se debe contabilizar a partir del mes siguiente. Si ustedes contrataron a la persona el 15 de julio, se debe considerar a partir del 1 de agosto. Y de manera inversa, si es que la persona es desvinculada. Si la persona es desvinculada antes de terminar el mes, es decir, un día 28 o 27 de agosto, debe ser considerada en la plantilla hasta el mes anterior, es decir, hasta julio, ¿ya? Y por otro lado, también hay que tener súper claro el ingreso mínimo mensual a diciembre, que en este caso corresponde a 400.000 pesos, que es lo que nos permite hacer el cálculo, tal como Juan Pablo explicaba hace un momento. Ya. Una de las principales consultas que tienen las empresas se relaciona con la modificación en el cálculo de la cuota. ¿Qué es lo que pasa? Hasta diciembre de 2021, el cálculo se realizaba de acuerdo al año en curso. A partir del dictamen que se emitió en diciembre del año 2022, donde se anuncia que diciembre del año 2020, donde se anuncia que a partir del año 2022 cambia el mecanismo, es donde se generan las grandes confusiones que en la actualidad tienen las empresas y que nos preguntan constantemente. Entonces, para tratar de clarificar, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo hacíamos antes? Hasta 2021. Calculábamos en el paso número 1, lo primero que hacíamos era dotación mensual al último día de cada mes. Y esta es la dotación total de trabajadores. Y con eso,
Con ese dato, cuando nosotros sumábamos el dato y luego lo dividíamos por 12, en caso de que la empresa iniciara funciones a mediados del año, se considera la suma por la cantidad de meses que efectivamente la empresa estuvo vigente. Entonces, en este caso, dotación mensual al último día hábil de cada mes, lo sumamos y lo dividimos por 12. Con ese ejercicio práctico, nosotros ya sabemos que el promedio de nuestra empresa, el promedio anual, en este caso era de 1.402 trabajadores. Con ese dato nosotros podíamos llegar al paso número 3, que era determinar la cantidad de trabajadores con discapacidad a contratar. Como es el 1% de mi dotación total, entendiendo lo que calculamos siempre el promedio, en este caso, esta empresa tendría que contratar hasta el año 2021 14 trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Como en realidad el número iba a dar un decimal, lo que dice la ley es que siempre se debe aproximar al entero menor más cercano. Por eso es que el número aquí es 14. Ahora, ¿qué es lo que pasa a partir del año 2022? El dato o la cantidad de personas a contratar depende del promedio anual del año anterior, es decir, de la comunicación electrónica que se realizó en el mes de enero de 2022. En lo práctico, ¿qué hacemos? Mantenemos el paso 1 y el paso 2, cantidad de trabajadores vigentes al último día hábil de cada mes. Con ese dato nosotros establecemos el promedio, sabemos que el promedio de esta empresa son 14 trabajadores a contratar, y acá al lado pusimos esta tablita porque también es un ejemplo bastante recurrente. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene a lo largo del año algunos meses en que su dotación supera los 100 trabajadores? Lo que importa y el primer requisito para saber si una empresa debe o no debe cumplir con la ley de inclusión es que promedie 100 o más trabajadores. Como en este caso, esta empresa que está en la tablita de aquí, que estoy moviendo con el mouse, es de 98, aunque tenga en algunos meses dotaciones sobre 100, no debe cumplir con la ley de inclusión porque su promedio es menor a 100 trabajadores. Ya. Dicha esta aclaración, ya sabemos que tenemos el promedio anual, en este caso, y luego vamos al nuevo paso que se incorpora a partir del año 2022. Tenemos que ir a mirar el promedio anual de trabajadores informado en la comunicación electrónica que las empresas realizaron en enero de 2022. ¿A qué corresponde esa información? A de qué manera la empresa cumplió durante el año pasado, es decir, durante el 2021, con la ley de inclusión. Y en este caso la comunicación solicita el dato de dotación promedio anual del año 21. En este caso es una empresa que promedió 1.250 trabajadores. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores a contratar fue de 12. Como ese número es el que tenemos que llevar al año 2022, es el que nos va a indicar la cantidad de trabajadores con discapacidad a contratar, independiente del promedio anual que tengamos este año. Por ejemplo, si es una empresa que este año bajó su dotación, y su dotación fue de 95 trabajadores, lo que va a mandar es la dotación del año pasado, por lo tanto, en ese caso sí podría exigírsele el cumplimiento. Ahora, si esta empresa, como en este caso que vemos aquí, es una empresa que tiene una dotación de 1.402 trabajadores, se debe guiar por los 12 trabajadores que debió haber contratado el año 2021. Por lo tanto, aquí lo importante es que para saber la cantidad de trabajadores a contratar, debemos ir a revisar la comunicación electrónica correspondiente al cumplimiento del año pasado. Y esta cifra es la que nos va a indicar cuál es la cuota a cumplir. Es súper importante también, y es una recomendación que, dada la realidad que estamos viendo y las consultas que nos realizan las empresas, es que les recomendamos sobre todo a aquellas organizaciones que tienen promedios anuales que van en los 90, 95, que van bordeando los 100 y que no alcanzan a cumplir con la cuota, que este año realicen la comunicación electrónica. Porque si el próximo año ustedes aumentan la dotación, va a ser muy complejo y por lo menos la laguna que se está dando ahora de qué es lo que va a pasar con aquellas empresas que no realizaron comunicación electrónica, pero que en la actualidad promedia más de 100 trabajadores. La Dirección del Trabajo
nosotros nos reunimos con el área jurídica y nos han informado que están trabajando en un dictamen para resolver esta temática, pero es algo en lo que todavía estamos a la espera. Entonces, no podemos darle una respuesta concreta en este tema a las empresas. Y considerando esta cifra, es como nosotros ahora podemos establecer cómo calculamos el monto de la donación y del cumplimiento alternativo. Por lo tanto, vamos a realizar siempre el paso 1 y el paso 2. La primera parte debemos establecer, y esta es una tablita que corresponde a una calculadora que se encuentra disponible en nuestra página. En la primera columna, ustedes deben establecer el dato que ya saben, dotación de trabajadores mensual al último día hábil de cada mes. Luego, se debe aquí considerar el total de personas con discapacidad que la empresa debe incluir, lo deben aquí considerar dependiendo de la comunicación electrónica del año pasado. También deben considerar la cantidad, y aquí colocan efectivamente la cantidad de personas que la empresa contrató, este es el ejercicio que tenemos, y en el caso de que la empresa haya recurrido a la tercerización, lo colocamos aquí al lado. Por lo tanto, con este ejercicio, lo que hacemos es determinar la cantidad de personas con discapacidad que nos faltó por contratar. Por ejemplo, esta empresa debía incluir 14, contrató 8, y efectivamente le faltan 6 personas bajo la ley 21.015 por contratar. Entonces, lo que se hace aquí, yo tengo justo la tablita con, o sea, se me ve aquí los cuadros de las cámaras. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica la cantidad de trabajadores por 2 sueldos mínimos mensuales y se va calculando mes a mes, y finalmente el ejercicio nos permite determinar de esta manera cuál es el monto del cumplimiento alternativo. ¿Qué es lo que ocurre? Si las empresas necesitan realizar cumplimiento alternativo, deben recurrir a una organización que tenga carácter de entidad donataria, es decir, está facultada para recibir donaciones bajo la ley 21.015, y cuando realizan la donación se les proporciona un certificado que cuenta con un código, y este código es el que se comunica y el que se debe informar en la comunicación electrónica del mes de enero de 2023. Por lo tanto, datos a considerar muy importantes es que a partir del año 2022 se calcula, de acuerdo a la dotación del año anterior, la cuota de trabajadores con discapacidad a contratar. Por otro lado, la contratación directa de personas con discapacidad debe estar vigente desde el primer día hábil de cada mes. De lo contrario, se debe pasar al mes siguiente la contabilización. Y finalmente, otra pregunta que también nos realizan es que hasta el año pasado las donaciones, las empresas podían incluso donar mensualmente a medida que iban viendo que no iban cumpliendo la cuota. A partir del año 2022 las donaciones se deben realizar una vez al año. Se puede distribuir en más de una fundación, pero todo en un mismo mes. Y finalmente queríamos aportar un contenido más allá de la ley de inclusión laboral. Novedades sobre la ley 21.275, que es la ley del gestor. Hace un poco más de una semana, o un par de días en realidad, la Dirección del Trabajo emitió en su documento tipificador de hechos infraccionales cuáles son los tipificadores, es decir, de manera como más simple, cuáles son las multas que se van a aplicar a las empresas en caso de incumplimiento a la ley del gestor. Así que ahí Juan Pablo brevemente nos va a decir cuáles son estos tipificadores y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Clau, por el pase. Respecto de la ley del gestor o la ley 21.275, como bien decía Claudia, el 3 de diciembre de este año, o sea, hace súper poquito, la Dirección del Trabajo dijo cuáles iban a ser los hechos que se iban a fiscalizar y potencialmente sancionar con sus multas respectivas. Respecto de esta normativa en específico, hay 4 hechos tipificados en sus distintos códigos. En primer lugar, es no mantener contratado a un trabajador de recursos humanos certificado en materias de inclusión. Para estos efectos, el propio tipificador señala que el fiscalizador tiene la siguiente instrucción. Para fiscalizar, puede constatar, si no cuenta el gestor ya certificado con dicho certificado, es decir, hagamos un símil. Usted va manejando, usted tiene licencia de conducir, pero no la aporta. La multa va a correr igual.
En segundo lugar, no contar con un trabajador de recursos humanos que se encuentre certificado o incluso preparándose para la certificación. Es decir, como que ignoran prácticamente esta normativa. O sea, un desconocimiento o una ignorancia sobre la normativa. Y finalmente es contar con el trabajador de recursos humanos, pero que éste no se encuentre certificado. Puede ser el trabajador que está en el proceso de certificarse. Ahí la dirección del trabajo se apersonaría y podría eventualmente multar a esta empresa. En segundo lugar, es no haber elaborado y o ejecutado un programa de capacitación en las materias de inclusión. Eso también es un hecho que podría ser sancionado por parte de la dirección del trabajo. En tercer término, y esta sanción es súper polémica porque no existe claridad, no comunicar electrónicamente las políticas de inclusión en enero del 2023. Al respecto, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen aclaratorio respecto de qué se iba a consultar o qué se iba a solicitar al momento de la comunicación electrónica, y habla de que se tendría que informar el número y contenido de las políticas de inclusión. Pero, en primer lugar, es un criterio cuantitativo, cualitativo, que entendemos por política. Como no hay una modificación del reglamento que de cierta manera podría definir o darnos un breve contenido sobre lo que son políticas, no sabemos finalmente qué es lo que la Dirección del Trabajo va a fiscalizar respecto de las políticas de inclusión de las empresas. Por ende, aquí lo que tenemos que tener presente es que no realizar la comunicación es el hecho de la sanción. Y finalmente, se tiene que tener presente que se tiene que considerar siempre los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, o también la ley marco de discapacidad. Entonces, para las empresas tienen que tener presente que tanto en las actividades realizadas dentro como fuera de la jornada de trabajo, se tienen que considerar estos derechos y principios tales como la autonomía, la vida independiente, la accesibilidad, el diseño universal, entre otros. Y con eso finalizo sobre el tipificador de infracciones. Muchas gracias, Claudia y Juan Pablo. Súper buena la presentación. Ya. Y antes de pasar a la sección de preguntas, les vamos a dejar dos herramientas en el chat. Una es la calculadora que creó Fundación Contrabajo para que las empresas puedan simular su cuota de este año. Ahí se las vamos a dejar. Y la otra herramienta es la guía gráfica sobre la ley 21.015, en donde está toda la información que hemos expuesto hoy día. Ya ahí van a quedar en el chat los dos links. Vamos a dar paso a la sección de preguntas porque tenemos hartas, y antes de pasar a las preguntas también les vamos a dejar una encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué les pareció este webinar y sugerencias también para mejoras y temas para incorporar también en este tipo de actividades. Vamos a partir con la primera pregunta. Claudia C., si estás por ahí puedes encender tu micrófono. Sí, pregunté si la credencial tenía que estar vigente, como hay unas que tienen que ser reevaluadas, ¿esta debe estar vigente o puede no haber tenido la evaluación todavía la persona? Hola, Claudia. A ver, la credencial tiene que estar vigente, pero no sé si te refieres como a la credencial que llega del registro civil. Es que se supone que aparecen, es que, me pillaste ahí cuál es la diferencia, pero hay unas que dicen, la que dice discapacidad tanto, fecha de evaluación y tiene que reevaluar. Por ejemplo, mi hijo, yo la tengo vencida, la tendría que haber ido de nuevo, que lo reevaluaron el 20 de mayo y no he ido. ¿Esa credencial para poder acreditarla tiene que estar vigente? Debería estar vigente como cualquier documento. La verdad es que desconozco si por temas de pandemia se han extendido los plazos, porque eso ha ocurrido con muchos tipos de documentos, como licencias de conducir, cédulas de identidad, pero es una buena pregunta y nos sirve para aclarar. También no sé si me estoy adelantando con otra consulta. Muchas veces nos consultan, ¿yo puedo presentar solamente la certificación del COMPIN o tengo que esperar que el proceso termine y recibir el certificado del registro civil? Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que permite que cualquiera de ambos documentos sea considerado para el cumplimiento de la ley de inclusión.
pero específicamente si está vencido, yo lo que creería es que no debería estar facultado como cualquier documento, pero habría que averiguar específicamente si es que se emitió algún documento específico, más que algún documento, si es que se autorizó alguna prórroga en relación a los vencimientos, y sabes que creo que pensando en mi laguna, en algún momento se hizo, pero no sé si está vigente eso. Ya. Tendríamos que verlo con más calma. Si quieres, nos puedes escribir consultando a ver si dentro del equipo que nos apoya, le podríamos hacer la consulta, que deben tener mucho más al hilo y más claro que yo, si es que hay algún tipo de prórroga. Ok, gracias. De nada. Bueno, les recuerdo mantener los micrófonos apagados y solamente encenderlos al momento de hacer la pregunta. Bernardita del Piano, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, hola Bernardita, cuéntanos. Es una duda respecto al cálculo, pero que creo que no es primera webinar que me conecto, pero creo que no he visto la respuesta y por eso que quise plantearla. Es una empresa, no lo mismo la empresa, pero que tenía 5 personas, que tener 5 personas de acuerdo a lo que informó en enero de este año. Ok. Durante este año su votación fue sobre 600 personas, un poquito más de 600, y tiene 5 personas contratadas. Está en cumplimiento, ¿cierto? Está en cumplimiento porque lo que manda es el promedio anual del año pasado. Sí, Si su perfecto. promedio anual, claro, fue de 500, es decir, le corresponde 5 personas y tienes contratadas las 5 personas, la empresa está en cumplimiento. O sea, lo de los 600 valdría para el próximo año, entonces. Exactamente. Esa es la lógica de la nueva doctrina y la interpretación que realizó la Dirección del Trabajo. Perfecto, me queda clarísimo. Gracias. De nada. Cristian Canales, puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta. Hola a todos. Mira, lo que pasa es que nos estamos poniendo al día porque tenemos muchas personas con discapacidad. Tengo los certificados, pero no están actualizados en la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, y lo que veían ustedes, comentaban que hay un plazo de 20 días. Y claramente estoy muy fuera de ello, digamos, pero obviamente tengo que ingresarlo en algún minuto. ¿Eso tiene algún efecto y alguna consecuencia por no haberlo hecho a tiempo? Pregúntame a Juan Pablo. Hola Cristian, buenas tardes. Lamentablemente tiene un efecto, que ahí hay un incumplimiento de la norma. El plazo que establece la Dirección del Trabajo es de 15 días. Si no se subió dentro de los 15 días, ahí hay un incumplimiento. De todas maneras, hay un dictamen de la Dirección del Trabajo en que señala que si no se hizo esa gestión en tiempo y forma, se puede realizar en la comunicación electrónica. Esas son palabras de la Dirección del Trabajo, entonces nos podemos ceñir a eso. El efecto práctico en este caso es que se contabiliza la persona con discapacidad desde el momento en que se realizó el registro. Entonces, ese es el gran efecto que tiene no haberlo hecho en el plazo de los 15 días. Es una pregunta sumamente frecuente, así que muchas gracias. Disculpa, entonces, por lo tanto, estaría en incumplimiento a pesar de que estas personas tengan certificado y tengan contrato vigente desde hace un año atrás, y tendría que aplicar medidas alternativas para no ser multado. En este caso, mira, siéndote sumamente honesto, podría darse dos posiciones, porque por un lado está el incumplimiento de no haberlo subido en los 15 días y por ende esos contratos no podrían ser registrados y estarían fuera de plazo. Por otro lado está este dictamen que te señalo y que permite que las empresas informen estas personas con discapacidad que no fueron informadas en su momento, pero desconozco y no sabría responderte de manera certera desde cuándo se contabilizaría esa persona, si desde el momento en que se realizó en el momento de la comunicación electrónica o desde el momento del contrato. Ahí quedaría más bien al criterio del fiscalizador, creo yo. Eso es lo que podría decirte. Claro, la recomendación en ese caso es, por favor, sube los contratos a la brevedad y también
anda a la sección donde está el historial y descarga los comprobantes que subiste la información, porque ahí te va a decir claramente desde cuándo te lo está determinando. Hay veces que en la plataforma, no sé, te los puede considerar desde el mismo día, no sabemos bien, vimos errores alguna vez del sistema en que los consideraba desde antes, así que te recomiendo que lo revises y que puedas subir los contratos a la brevedad. Ya, muchas gracias Juan Pablo y Claudia por la respuesta. Camila Muñoz. Hola. Hola Camila. Hola. Sí, tenía preguntas. A ver. Ya, dentro de la exposición que vimos recién, no me acuerdo el nombre de la relatora, mencionó solamente 2 razones fundadas como para excluir el cumplimiento de la ley. En la normativa vigente se especifican 3, que también, aparte de considerar las razones fundadas por la naturaleza de las funciones de la empresa, y además porque no hay personas interesadas por la oferta, también se especifica una que habla sobre que la empresa no cuente con cupos disponibles, como con plazas para poder contratar personas con discapacidad. ¿Por qué nunca se hace efectiva esa justificación también? O, Camila, diga. no hay ningún dictamen, no hay ningún documento que diga que no hayan personas interesadas. A ver, hay solo 2 razones fundadas. Pero lo saqué de la normativa de la ley 21.015. Es la misma razón fundada. Mira, está perfecto. la derivada de la naturaleza de las funciones, que tiene que ver con que efectivamente la empresa diga que el proceso productivo impide que una persona con discapacidad pueda realizar tareas dentro de la organización. Ya, esa es una. Y la otra tiene que ver con la falta de postulantes en la oferta de trabajo. Y también tiene que ver, y es la misma razón fundada, es donde no hayan personas interesadas. Es todo lo mismo. Entonces quizás por eso te confundí. Pero son Perfecto. 2. O sea, ¿Ya? el tema de que la empresa no cuente con plazas, eso no debería correr para efectos de la ley, aunque lo especifique la ley, porque esas son o sea, de acuerdo a lo que copié y pegué de la normativa vigente, son los 3 postulados que se especifican para no dar cumplimiento con la ley 21.015. No es que la empresa no cuente con plazas, sino que es la falta de postulantes en las ofertas que se hayan formulado. ¿Qué podría pasar en la fiscalización? Que la empresa pueda decir, mira, ¿sabe qué, señor inspector? La empresa no ha hecho ninguna publicación de una oferta laboral durante todo el año de ningún tipo. Sin embargo, ahí es donde también la empresa se le pide que realice, incluso podría realizar esta sobredotación. Pero no es que como que la empresa no vaya a contratar porque no tiene un cupo disponible, porque efectivamente el espíritu de la norma es que sí que se hagan cupo. Exactamente, pero es una sola, esa es una sola razón fundada, ¿ya? Ya, perfecto, súper. Ok. Esas eran mis preguntas, gracias. De nada. La otra que la contestamos es que si la dotación debe considerar 1,5 personas, se aproxima a 1 o a 2 personas, ¿cierto? Ya le respondimos es al entero inferior, es 1. Exacto. B. Contreras, puedes encender tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Mira, Hola. mi duda es la siguiente. La ley indica que la oferta no puede ser escasa en tiempo, ¿cierto? De publicación. Pero el ejemplo que tengo de la empresa, si yo lo publico en diciembre de ahora del 2022, pero yo no cumplí desde los primeros meses de este año, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, ¿ya? No cumplí con el 1%. Si yo lo publico recién, la oferta ahora en diciembre, ahora que vamos a cerrar, me sirve igual para justificar como medida alternativa en la comunicación electrónica del 2023, indicando que por falta de postulantes no contrate. ¿Sirve igual? Yo creería que no hay un dictamen que diga específicamente, porque tal como dice aquí, justo estamos proyectando esto de que la oferta no debe ser realizada con escasa anticipación y haber sido publicada brevemente, también deja mucha ambigüedad, pero mi criterio, lo que yo pienso, no sé Juan Pablo, tú también como abogado, si es que la persona, si es que no se publicó la oferta en todo el año y se publica en diciembre,
yo creería que lo más probable es que no se considere como razón fundada, porque efectivamente se está realizando al final cuando hubo todo un año. No sé si tú, Juan Pablo, estarás de acuerdo con ese criterio. En parte, habría que distinguir en este caso, porque por un lado, como el dictamen no nos señala qué se entiende por escasa anticipación y haber sido publicada brevemente, y además es un dictamen, no es una ley, no es ni siquiera el reglamento, es una interpretación que realiza la Dirección del Trabajo, va a quedar siempre al alero del fiscalizador entender qué es una escasa anticipación y una publicación breve. De acuerdo a otros dictámenes relativos a la materia, que son sumamente pocos, hay algunos que dicen que debió haber sido realizado antes de la comunicación electrónica. O sea, si nos vamos por esa interpretación, que es, aquí estamos como interpretando y de acuerdo a lo que dice la propia Dirección del Trabajo, en este caso podrías eventualmente justificar esta razón fundada por la publicación durante este mes. Yo sería como de esa idea, acogiéndome a lo que señala este dictamen en particular. Juan Pablo, porque de igual forma yo me tengo que acoger a una razón fundada, ¿te fijas? Entonces me tiene Sí. que permitir el sistema, el darme esa alternativa de explicación por lo menos, ¿cierto? Mira, sobre Sí, la Dirección del Trabajo... Perdón. Disculpa, Juan Pablo, es que el sistema no va a enjuiciar el tiempo de publicación. No es el sistema, sería el momento de la fiscalización. O sea, tú podrías subir a la plataforma cualquier comprobante, como el que hablamos, o ya sea de la Bolsa Nacional de Empleo o de cualquier otro registro, lo puedes subir a la comunicación electrónica en el mes de enero. No es ahí donde no habría ninguna complicación en ese tema. Juan Pablo, disculpa que te interrumpí. Sí, no hay problema. Entonces, además agregar lo que iba a señalar era que por el momento la Dirección del Trabajo debiese actualizar digamos, la plataforma, pero por el momento tampoco no ha señalado cómo tiene que realizarse. Entonces estamos en una situación sumamente incierta y es sumamente incierta. Entonces, a tu pregunta, de Contreras, yo te diría que procede nomás con la razón fundada, porque si no, no vas a poder, estarías en incumplimiento. Exacto, ya, muchas gracias. De nada. Ya, estamos en el tiempo ya de término de este webinar, así que no vamos a poder responder todas las preguntas a través de esta actividad, pero sí las que quedan pendientes, ¿ya? Así que, Kika, adelante con tu pregunta. Ahí, perdón. Perdón, es que no sé bien cuál es la que publiqué porque tengo otras preguntas acá anotadas. Entonces, no sé si tú tienes la pregunta ahí al frente. Sí, ¿cuáles son los documentos que se presentan en la comunicación electrónica para justificar la no contratación aún habiendo publicado? Sí, eso ya me quedó claro, ya lo contestaron, sí. Ahora, ¿cómo era cuando hay desvinculación? Me quedó claro cuando lo del día hábil, pero la desvinculación, ¿cómo era? En caso de desvinculación, Kika, tú debes considerar que si la persona con discapacidad no finaliza el mes de trabajo, lo debes considerar hasta el mes anterior. Por ejemplo, estamos a 15 de diciembre, si la persona es desvinculada, hoy día no la puedes considerar hasta diciembre, la tienes que considerar hasta el mes de noviembre. ¿Ya? Exacto, es por mes cumplido. Exacto. Ya, lo otro, ¿qué pasa? Porque sé que hay un atraso en las pruebas que tienen que dar los gestores para poder certificarse. No sé si han escuchado. Sí, ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algún anexo que se pueda... ¿Qué pasa con eso? A ver, lo que mencionábamos hace un rato de los tipificadores. Nosotros ya existen los tipificadores asociados, uno de ellos, y era el ejemplo que decía Juan Pablo, es que lo que se exige es que la persona esté certificada. Si esta no está certificada, la empresa estaría en incumplimiento. Pero siendo súper prácticos, sabemos que en el país hay muy pocas personas certificadas. Así que probablemente exista algún tipo de flexibilidad en ese tema.
porque los entes certificadores ya son pocos. Y eso también, y el proceso de certificación primero no es fácil y tampoco es rápido, pero es una interpretación que nosotros les estamos dando de lo que creemos que va a ocurrir. Ya. Y ¿Ya? lo otro es, no teniendo acceso hoy en día a la comunicación electrónica, ¿cierto? Porque empieza a publicarse en el fondo en enero. ¿Yo cómo puedo obtener un cálculo más exacto? ¿Realmente me basta con la calculadora de contrabajo? O sea, si los datos están correctos, sí, puedes. No tengo muy claro a qué se debe que no tengas acceso, porque si tú ingresas a la plataforma y ingresas al icono correspondiente a la ley 21.015, hay una parte que dice historial. Deberían estar los registros de los contratos realizados ahí. Y lo que la misma guía gráfica dice, de la Dirección del Trabajo, es que idealmente siempre estén imprimiendo esos documentos o los estén resguardando. Evitemos papel, resguardemos en alguna carpeta digital todos aquellos registros. Ya, perfecto. Sí, yo estaba hablando en el que viene, para poder simular, ¿te fijas? Pero entiendo que me bastaría la los calculadora datos, de claro. contrabajo. Perfecto. Efectivamente, muchas gracias. de nada. Ahí es súper importante saber el dato de la comunicación electrónica del año anterior, dotación al último día hábil de cada mes y cantidad de trabajadores con discapacidad contratados. Con eso tienen el dato sin ningún problema. Perfecto, gracias. De nada. Elena Miranda también tiene una pregunta. Elena. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Tengo Elena. dos consultas. Una, a ver, acá tenemos harta dotación de extranjeros. Entonces me han consultado desde las obras. Si un extranjero con visa temporaria, con RUT chileno, puede tramitar la credencial de discapacidad. Esa es una consulta. Y la otra es si una persona con pensión de invalidez pierde la pensión, le baja el monto de la pensión al momento de contratarla. Ya, a ver, voy a empezar por la segunda. Era algo que ocurría que le bajara el monto de la pensión, pero también se estableció una modificación, no baja el monto de la pensión de invalidez por estar trabajando bajo la ley de inclusión. Eso no ocurre. Y el primer punto no sabría responderlo. Te mentiría si es que te doy una respuesta concreta. Juan Pablo, ¿tú tienes alguna idea? Si me pudiese repetir la pregunta, tengo entendido si está tramitando la visa de migrante. No, mira, es un extranjero que tiene visa temporaria con RUT chileno, ¿ya? Entonces la consulta es si puede tramitar su credencial de discapacidad, si puede hacer el trámite. También desconozco. Tal y como señaló Claudia, podríamos consultarlo con nuestras personas que trabajan en el área de asistencia social que manejan estos temas. Así que si gustan nos puedes enviar un correo con tu consulta. Ya, gracias. De nada. De nada. Francisco Sangüesa, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Francisco. Escucha. Mire, tengo en realidad, son un par de preguntitas. Yo trabajo en municipalidad. ¿Ya? Lo primero, necesito saber dónde se certifica uno en el tema de inclusión. Esa es la primera. La segunda es que nosotros solamente tenemos que considerar en el reporte a los funcionarios de contrata y planta, o también incorporamos a los honorarios y los códigos del trabajo. Y la última pregunta es que también nosotros consideramos a los departamentos que son el DEM y Salud, que son los servicios traspasados en los municipios. Eso, por favor, estimado. Ya, a ver, la pregunta que a mí me queda más, a ver, la más rápida de contestar, ¿dónde certificarse bajo la ley 21.275, me imagino? www.chilevalora.cl, ahí se establecen cuáles son los entes certificadores, ya que creo que son alrededor de 5 o 6 en nuestro país. Y en las respuestas que son, las preguntas que son específicas, Juan Pablo, te pediría ayuda a ti para contestar si es que estás al tanto, porque en la administración pública creo que hay una consulta ahí que tiene que ver con el Código del Trabajo. No sé si se informan de la misma forma. Primero que todo, para municipalidades habría que distinguir lo que es la municipalidad propiamente tal versus lo que son las corporaciones, por ejemplo, la corporación cultural, de deportes, etc. ¿Por qué? Porque a la municipalidad se le aplica la ley 20.422, la cual no tiene ni siquiera la obligación de contar con un gestor. De hecho, es un trámite que se está avanzando en el Congreso. Por ende,
la municipalidad ni siquiera debería contar con gestores. Si los cuenta, es positivo y sumemos, es positivo. Al segundo punto, lo que son las corporaciones o entes que no forman parte de la municipalidad o tienen un RUT diferente, en ese caso, ellos deberían cumplir la normativa tal y como está señalado para empresas privadas. No sé si respondí la pregunta. Que habían como muchas preguntas entre medio. Estimado, mire, si las consultas eran, por ejemplo, nosotros en el municipio, en el reporte tenemos que solamente considerar al personal de contrata y planta. O también tenemos que considerar a los honorarios y los códigos del trabajo que pasan a ser la gente de los proyectos. Esa era una. Y la otra era si nosotros también consideramos a la Dirección de Educación y a la Dirección de Salud, que no son corporaciones, sino que son direcciones dentro del mismo municipio. Sí, se considera un todo. Sin embargo, ustedes como personal de la municipalidad no tienen que reportar a la Dirección del Trabajo. Ustedes tienen que reportar a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Esa es la institución a la cual hay que reportar. Eso está en la ley 20.422 y de acuerdo a esa información se realiza como el registro. Desconozco cómo se realiza el registro en esa plataforma, pero es lo que señala la ley. En un caso de instituciones públicas, Dirección Nacional del Servicio Civil. Perfecto, muy claro, estimado. Gracias. De nada. Claudia C. tiene una pregunta y nos quedarían dos de Christopher y Natacha para que se prepare. Claudia. Vamos a leer la pregunta de Claudia. Dice, ¿y qué pasa si no se informaron dentro de las 2 semanas que se celebró el contrato? ¿Se puede hacer todo ahora? Sí, eso lo habló parece recién, que no podía prender el micrófono. Lo habló parece recién. Sí. Sí, creo que dijo que sí, así que me quedó claro. Súper. Perfecto. Christopher, ¿estás por ahí? Sí. Hola, mi pregunta era si una empresa tiene menos de 100 personas, pero también tiene contratada personas con discapacidad, tendría que llenar de todas maneras esta documentación que solicita la dirección del trabajo, o quedaría solo en una buena práctica. Podrían ser ambas. Pueden ser ambas. Ya es una buena práctica, es correcto, pero creo que también podría, el sistema está abierto, así es que la empresa podría también subir el contrato bajo la ley 21.015. Así es que ambas opciones son válidas. Perdón, Muchas Claudia. gracias. Para complementar tu respuesta, la obligación legal es subir todos los contratos de personas con discapacidad. Porque, por ejemplo, como veíamos en el caso de las tercerizaciones, en los casos de las tercerizaciones, cuando uno contrata con empresas que prestan servicios, dicha empresa tiene que tener registrados sus contratos, y hay muchas empresas que prestan servicios que tienen 50, hay empresas chicas que tienen 10 trabajadores y pueden contar con una persona con discapacidad. Entonces, siempre hay que subir los contratos de la persona con discapacidad a la Dirección del Trabajo. Otra cosa es realizar la comunicación electrónica. Si bien las empresas de 99 o menos trabajadores no tienen la obligación legal de realizar la comunicación electrónica, de acuerdo a este dictamen, yo recomendaría realizarla, porque ustedes, si suben mucho sus dotaciones y estamos en un momento de recesión económica, estamos en un momento económico complejo, podría serles útil y ustedes decir, ojo, nosotros informamos que teníamos una dotación menor a las 100 personas, nos guiamos por este dictamen y nos estamos guiando por lo que la institución que está dedicada a interpretar la norma nos dice. Entonces, mi recomendación como abogado sería, si ustedes tienen 99 o menos, igual hagan la comunicación electrónica. Gracias, Juan Pablo. De nada. Natacha Campos.
Natacha, ¿estás por ahí? Tenemos algunas manitos levantadas también, así que también vamos a dar la palabra tenemos a Francisco Sangüesa y a Yasna, que también quieren hacer una consulta. A ver, vamos a leer la pregunta de Natacha. Dice, ¿qué pasa si una empresa no hizo su comunicación electrónica el año 2022 respecto al año 2021? ¿Si puedo contestar esa pregunta? Esta es una laguna. Es una laguna porque estamos en un limbo donde no sabemos qué pasará con aquellas empresas que no realizaron comunicación. Consideran el promedio del año pasado, consideran, digamos, mes a mes. En este caso, la Dirección del Trabajo señaló, de acuerdo a una reunión que tuvimos con Claudia, que la comunicación electrónica era el medio oficial para dar fe de esta cifra. Entonces, la recomendación sería que evalúen cuál es la fórmula que mejor les parece para realizar la comunicación electrónica el próximo año. Me explico. Para este año, véanlo mes a mes, vean mes a mes el cumplimiento de la norma y realicen la comunicación electrónica el próximo mes para que ya tengan esta cifra y puedan adherirse al dictamen y hacer la proyección y tengan esta certeza que otorga o que busca otorgar el dictamen. Pero es una laguna legal y ni siquiera la Dirección del Trabajo sabe cómo responderla a la verdad. Sí, de todas maneras nosotros nos reunimos con la Dirección del Trabajo y el área jurídica, y ahí eso es uno de los temas que nos dijeron que están preparando un dictamen que aclararía este tema, pero no es algo que podamos responder, no tenemos certezas. Así es que lamento dejarlos con esa inquietud todavía. Sí. Así que eso. ¿Hay otra pregunta, Dani? Sí, Francisco Sangüesa tiene la mano levantada. Francisco, puedes hacer tu pregunta en el chat o puedes encender tu micrófono. Yasna también tiene la mano levantada. Yasna, ¿estás por ahí? Y B. Contreras también tiene la mano levantada. Sí, yo tengo acá una duda. Tengo un caso similar al que mencionaron, pero, por ejemplo, el año pasado en la comunicación electrónica, la empresa, por un error administrativo, informó más personas de las que tenían, porque subieron al sistema, por ejemplo, un documento que lo emite la mutual cuando la persona tiene un tema de accidente, ¿ya? Y eso claramente no nos sirve para informar discapacidad. Es la credencial o pensión de asignación de invalidez. Por lo tanto, mi consulta ¿es conveniente informar en una parte de la Dirección del Trabajo que hubo un error involuntario administrativo? Porque yo sé efectivamente que me faltan 2 personas, yo tenía que cumplir con 4 y solo estoy cumpliendo con 2, ¿ya? Ajá. Entonces, ¿es mejor que arregle ese error administrativo y lo informe en la Dirección del Trabajo? A eso voy. ¿Cómo lo transparento? Porque hay que transparentarlo. ¿Cómo lo hago para que por eso como que la pregunta va hacia Juan Pablo? No sí, perdón, me perdí en el error administrativo. Ya. En la comunicación del 2022, en enero, se informó que habíamos cumplido con la cuota. Ya se informaron más de las personas que debían haberse informado porque sumaron a personas que no tenían la credencial y la sumaron con un documento que nos entrega la mutual. Eso es en sí el problema. Pero ¿qué pasa si yo este año yo quiero transparentar esa información porque efectivamente nos dimos cuenta de ese error administrativo? ¿Me explico? Ante eso, es mejor que yo emita una comunicación electrónica diciendo que fue un error. A eso voy. Claro, lo que pasa es que no hay un apartado que yo tenga entendido para hacer comunicación electrónica reconociendo errores. Por otro lado, las comunicaciones electrónicas no van hacia atrás, siempre van de acuerdo al año en curso. Entonces lo que habría que hacer
creo yo, es realizar la comunicación electrónica de este año informando efectivamente lo que corresponde, porque informar a 2 personas que no corresponden incluso va más allá de los tipificadores, porque está asociado incluso a servicios de impuestos internos, ya ahí Juan Pablo podría corregirlo, incluso podría ser hasta un delito. Entonces lo que habría que hacer es corregirlo en la comunicación electrónica de este año, informando efectivamente las personas que sí corresponden. Claro. Pero no se puede ir hacia atrás, ese es el problema, entiendo se la entiende, no se pero es puede. pero es transparentarlo, a eso voy, o sea, quiero aclararlo, clarificarlo, porque a otra persona, Mira. otro equipo, el cual no existe. Creo que no mira. existe un apartado para hacer eso en la comunicación electrónica. Eso es lo que... No, lo que sí se podría hacer, B. Contreras, es lo siguiente, ustedes deben informar que el término o la modificación de los contratos de trabajo en la dirección del trabajo de personas con discapacidad. Se podría hacer un mecanismo para poder solventar esta como error administrativo que ustedes tuvieron. De Es que todas las maneras, personas siguen vigentes, ese es el tema, Juan Pablo, siguen vigentes, pero no están acreditados, solo tienen subido al sistema un documento que es de la mutual que tuvieron un accidente en una oportunidad. Con ellos ya estamos trabajando para obtener la credencial, pero aún no la tengo, el COMPIN ha estado con una lentitud enorme, sí. Pero están informados como discapacidad, pero yo sé que no lo son. O sea, si me van a pedir el documento de acreditación, no lo tengo, entonces prefiero transparentarlo, a eso voy. Claro, pues en ese caso sería señalar solamente los trabajadores que tienen la credencial y eliminar de la plataforma a los trabajadores que no tienen la credencial. Eso sería como lo más práctico. La plataforma de la Dirección del Trabajo, uno cuando informa aparece un listado de los trabajadores, entonces ahí podrías ver si se puede eliminar el trabajador que no tiene la credencial y agregarlo en el momento que te llegue la credencial. Ya, perfecto. Y la última consulta tiene relación con lo que indicaron para la ley del gestor. Indica ahora el 3 de diciembre de que uno debe comunicar las políticas de inclusión en enero del 2023. Sí. Va a haber un apartado, hay un casillero en particular donde nosotros, porque yo ya tengo el bosquejo de la política, lo cual lo estamos revisando, ya tendría que subirlo en enero, pero hay un apartado para no equivocarse en eso, para no subirlo bien. Sí, no se sabe aún, lo consultamos hace una semana en reunión y tampoco está claro, no se sabe si va a ser un apartado donde se pueda redactar o si se va a subir un adjunto, tampoco está muy definido eso hasta ahora. No. Debiesen entregar info entonces a la Dirección de Trabajo porque estamos a puertas de enero, ¿cierto? Debiesen entregar luego info. Sí. Exactamente. Debiesen, pero la Dirección del Trabajo muchas veces está como un poco con mucha carga o no tiene el personal suficiente, entonces por eso estamos con estos problemas de no saber qué se va a informar, de hecho, porque esto que les mencioné hace un tiempo atrás del número y contenido, no sabemos ni siquiera qué va a fiscalizar respecto de las políticas de inclusión, o qué se va a entender como correcto cuando uno sube una política de inclusión, porque podría, por ejemplo, subir el bosquejo y estar correcto, si llega el fiscalizador podría decir, sí, está correcto, pero no tenemos certeza ni de la forma ni del fondo sobre el tema de las políticas de inclusión. Ya, muchas gracias. De nada. De nada. Ya, les vamos a dejar en el chat el correo del área empresas y mi correo para que las preguntas que tengan y que no hayan podido resolver en este webinar nos escriban y las puedan hacer a través de nuestros correos. Y antes de partir, porque ya se nos acabó el tiempo, les vamos a pedir que activen sus cámaras para tomar una foto grupal. Ahí están dejando los correos empresa@fundacioncontrabajo.cl y devaldebenito@fundacioncontrabajo.cl para que puedan hacer sus consultas. Y vamos a tomar una fotito grupal antes de irnos. De casualidad no nos van a compartir la PPT. La PPT no la compartimos, pero sí compartimos la guía gráfica, que tiene todo lo que nosotros estamos hablando acá, incluso más bonito, porque está todo con diseño, muy, muy práctico, muy didáctico. Así es que pueden acceder a ese documento, creo que se compartió en el link, o también está disponible en www.fundación.cl
fundacioncontrabajo.cl tenemos un apartado que es del blog. Ahí ustedes van a encontrar mucho material, material descargable, datos, notas acerca de cultura inclusiva y material que ustedes pueden descargar. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Claudia, muchas gracias Juan Pablo. Como Fundación Contrabajo les queremos agradecer por participar y asistir en este webinar. Esperamos que haya sido una instancia provechosa para ustedes y para las empresas a las que representan, y nos despedimos agradeciendo nuevamente su asistencia y atención. Que tengan una excelente tarde todos y todas. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.